Muy buenas noches a todos. Sean todos muy bienvenidos a la transmisión número 15 de la Asociación Chilena de Terapeutas de Vida Pasada. Hoy día tenemos un tema súper interesantísimo y potente a la vez, pero muy necesario. Llevamos más de 3 meses desde que se detectó el primer caso de COVID-19 en nuestro país. Desde ahí se han tomado medidas de confinamiento social, se han decretado cuarentenas totales en varios lugares del país. Sin embargo, el número de contagios, el número de muertos ha seguido aumentando. Y por supuesto también aumentando emociones como la incertidumbre, el miedo, la ansiedad, entre otras. Sabemos que pacientes críticos para poder salvar su vida son conectados a un ventilador mecánico. Es más, el gobierno todos los días en su reporte va entregando la cantidad de ventiladores disponibles en el país. Cuando un paciente es conectado a un ventilador, este es conectado a un tubo en su tráquea y a través de ese tubo se puede controlar la respiración y también se puede medicar, o sea, intervenir en la oxigenación. Solo que para ese procedimiento el paciente es informado previamente y además sedado. Entonces, si bien el cuerpo queda ahí inconsciente, ¿qué pasa con su alma? ¿Qué pasa con la esencia de ese paciente? Nosotros como terapeutas de vida pasada trabajamos siempre con el alma de las personas. Siempre vemos a nuestros pacientes de terapia como seres espirituales, ¿no es cierto?, transitando por esta vida humana, como dice por ahí la frase. También es conocida nuestra terapia como terapia del alma. Es por eso que siempre en estas transmisiones, cuando vamos a hablar de algunos temas, yo les comento que siempre es con una mirada desde el alma. Y hoy día queremos hacernos varias preguntas. ¿Qué pasa en ese estado de estar sedado un paciente o cuando recibimos la anestesia general? ¿Qué pasa si con el alma de la persona si el paciente muere mientras esté sedado e intubado? De todo esto y más queremos conversar hoy día. Y afortunadamente para nosotros, en la asociación contamos con un terapeuta de vida pasada, pero que a su vez también es un médico anestesiólogo que nos va a acompañar hoy. Me presento, mi nombre es Yasmín Montenegro, soy terapeuta de vida pasada, estoy transmitiendo desde Antofagasta y hoy día me va a acompañar Roberto, que está desde Valdivia. Los dejo desde ya invitados a que se puedan ir comunicando en el chat, con comentarios, con preguntas que las vayan mandando. Voy a llamar entonces a Roberto mientras lo voy a ir presentando. Sí, lo voy a ir presentando mientras lo voy llamando. Puedo hacer las dos cosas. Así que lo voy a buscar aquí. Por aquí estaba. Ahí está. Yo lo voy presentando. Les comenté ya que es médico anestesiólogo, es terapeuta de terapia de vida pasada, que también nosotros lo conocemos como TDP. Tiene estudios en hipnosis clínica, es amante de la naturaleza y deportes afines. Ya. Súper. Hola Roberto, bienvenido. Entre todo este tiempo te presenté ya a toda la gente que está aquí escuchándonos, así que muchas gracias por estar aquí, sea bienvenido. Y bueno, te voy a ir haciendo preguntas y puedo aprovechar aquí de hacer preguntas que tú vas a tener dos miradas. Puedo irte preguntando desde tu perspectiva de médico y desde tu perspectiva de terapeuta. Entonces quiero comenzar por la primera, desde tu perspectiva de médico. Por ejemplo, esto de estar inconsciente cuando uno lo van a sedar, no sé si es la misma anestesia que uno lo sedan cuando tienen que intubarlo o con la anestesia general para alguna cirugía. ¿Qué pasa ahí con el cuerpo físico, según la medicina tradicional? A ver, este es un tema que es bien complejo porque evidentemente no hay muchos estudios al respecto, por razones obvias. Sin embargo, yo les voy a contar un par de casos para empezar a conversar y para que vean un poco cómo me metí en este tema de la terapia de vida pasada y cómo partió esto. Y Perfecto, probablemente en base a eso vamos a desarrollar el tema. Cuando yo era becado en anestesia, hace una cachada de años, estaba pasando por la UCI de la Posta Central
Ya. y un paciente con un infarto tuvo un paro cardiorrespiratorio. Y Ujú, yo no era mi paciente, yo estaba en la sala al lado, pero cuando hay un paro todo el mundo va a ayudar. ujú. Así que fui a ayudar al paro y la verdad que había harta gente ya ayudando, así que me quedé ahí viendo si se cansaba, porque lo que se hace ahí es rotar los masajeadores, porque eso es lo que más cansa. Finalmente yo Ok. no intervine en el paro, pero el paciente Ujú, salió adelante, se reanimó el paro y estuvo intubado alrededor de un día y medio, 2 días. Y ok. cuando lo extubaron, yo pasé cerca de él, pasando visita, y él me llamó. Ujú, No hablaba muy bien, el caballero tenía alrededor de 60 y pico años, y, y él me comenta que él se había muerto y que yo ujú. estaba ahí, y Ya. que él nos Ajá. vio hacer toda la reanimación y me indicó dónde yo estaba parado. Ujú, Y me pidió por favor que cuando se muriera de nuevo, porque él sabía que se iba a morir de nuevo, no lo ya. reanimara. Ya. Ok. ¿Y tú cómo Bueno, quedaste? Porque en esos yo tiempos quedé no eras helado, no, en absoluto, en absoluto. Yo quedé helado y la verdad que tampoco le di mucha más esférica, pero efectivamente la descripción que él hacía, al menos de donde yo estaba parado, terapeuta. era esa, digamos, acertadamente. Y según él me decía que como yo no estaba interviniendo, él me pedía que yo les dijera que pararan y yo no le hice caso. Bueno, el caballero a los 2 días tuvo un segundo paro y murió. Ya. ¿Ya? Ok. Y Ujú, ahí empieza un poco la búsqueda del tema, y mi primer acercamiento es obviamente con las experiencias cercanas a la muerte, que fue un poco lo que yo vi, lo que viví en este caso, este paciente, y a eso me aboqué mucho tiempo a revisar literatura. ya. Eh, Perfecto. ya como terapeuta, me tocó ver una chica cuya consulta era crisis de pánico, Ujú, y ella en la conversión previa a la entrevista, ella me cuenta que ella ingresó a operarse de urgencia por un envaso tubario roto ujú, y llegó en shock, hizo un paro por hipovolemia, por falta de sangre. Y ella me ujú. relata que ella cuando eh, cae en el paro, ella está inconsciente, ella sale del cuerpo y presencia su reanimación. Ya. Ajá. ¿Ya? Entonces, digamos, ella vuelve después y evidentemente sale adelante. No la había visto, por razones obvias. Ajá, claro. Bueno, y obviamente son dos casos que son similares, y en el Sí. cual en uno interviene anestesia y en el otro no, ¿ya? Ujú. Entonces, Sí. en base a eso, un poco buscando cuál es la relación. A ver, la anestesia, desde el punto de vista médico, eh, uno en la anestesia general, porque nos vamos a abocar a esa, porque en el fondo es como lo más similar a la intubación del paciente en UCI, se Ya. deben cumplir varios parámetros. El primero es evidentemente la analgesia, que el paciente no le duela. Ujú, Y a eso uno busca eso. Busca la ujú, inconsciencia, o sea, que no esté vigil. ujú. Busca la amnesia, que no tenga recuerdos de lo que vivió dentro, porque son cosas distintas. Se atacan con medicamentos diferentes. Ya un paciente Mm, puede no tener dolor, pero puede estar vigil, o puede estar ya. dormido, pero tener una reacción dolorosa. Y en Ujú, ese caso, que tenga amnesia. ¿Ya? Entonces uno busca claro. esa combinación. Entonces, Mm, bueno, aparte de eso, además a los pacientes se les produce una relajación muscular con un medicamento que los deja totalmente inmóviles, y eso es igual a lo que se hace a los pacientes en ventilación mecánica en UCI, para poder adaptarlo al ventilador. Y obviamente eso tiene que estar además balanceado con la homeostasis del paciente, el equilibrio fisiológico de él, para que no, obviamente, para que no se nos muera o para que no salga peor de cómo entró. O sea, un paciente que ingresa a operarse por cita una hernia no ujú. puede salir con un accidente vascular, tiene que salir sin la hernia y tal cual como estaba. Mm, ¿Ya? Entonces, es un equilibrio bastante, bastante precario. Ese equilibrio en un paciente electivo generalmente se cumple, pero en un paciente de urgencia grave, como el caso de esta chica que les contaba, que tuvo este envaso tubario, generalmente no claro. se puede cumplir.
no se puede cumplir porque los medicamentos que damos, la gran mayoría, el 80%, eh, tienen el problema que pueden matar a un paciente. Un paciente muy Wow. inestable, si uno le administra un medicamento para producir inconsciencia, puede producir más hipotensión y finalmente puede tener un mal desenlace. Entonces, estos pacientes pueden tener recuerdos, ¿ya? Entonces, Ya. eso es más o menos lo que le pasa al cuerpo físico. A uno le saca todo eso, pero los pacientes que son más inestables, y en ese caso estamos hablando también de los pacientes que están en ventilación mecánica, eh, Ujú. el equilibrio es tan precario que pueden haber instantes en los cuales la conciencia se recobre. Ya. Eh, Ahora, cuando uno lo relaciona con los fenómenos de casi muerte, en los cuales hay salida del alma, Ujú. eh, bueno, dice, ¿cuál es el nexo, digamos? ¿Cómo lo puedo relacionar? Y ahí Mm. eh, me releí para poder conversar con usted hoy día. Me releí los libros de la autora Kubler-Ross, Sí. que cuando yo me devoraba esos libros, y los de Raymond Moody, que ellos abarcan mucho los fenómenos casi muerte, pero ya los leí de otra forma, una forma un poco más crítica, una forma un poco más buscando signos. Ya. Y encontré bastantes cosas bien interesantes. En Ujú. primer lugar, ¿cómo relacionamos el tema del alma con el cuerpo físico que está en ese momento? Eh, Ujú. por lo que logro entender yo, y eso evidentemente también es un poco la interpretación mía, eh, el alma y el cuerpo son uno mismo, digamos. Uno lo divide para trabajar, pero son uno mismo. Mientras el cuerpo está vivo, uno depende del otro. Ujú. La conciencia del cerebro, mientras está viva la persona, Ujú. tiene un poco atada al alma a eso. Y por eso cuando uno está inconsciente, por alguna droga, por un medicamento, por un accidente, el alma también está inconsciente. Pero en la Ya. medida que uno empieza como a despegarse de la vida, el alma Ujú. tiende a independizarse y adquiere habilidades que no tiene en el cuerpo. Ujú. Habilidades de volar, habilidades de traspasar paredes, recuperar habilidades perdidas, la visión. Eso hay ratos bien interesantes de gente ciega que al morirse recuperó la Ujú. visión y pudo ver colores. Y Ujú. son cosas que no tienen explicación médica, ¿ya? Ujú. Entonces ahí se produce como el momento en que el alma puede salir. Mm. Ahora, Ya. eh, entonces, esa es la interpretación que yo le doy un poco al tema. Ahora, evidentemente hay instancias en las cuales no se requiere estar muerto para que el alma salga. Claro. Eh, Ujú. y eso lo sabemos. O sea, si Ujú. vemos un problema grave, un dolor muy enorme, una pérdida o un accidente, o un miedo, un pánico muy grande, Ujú. puede que el alma salga. También en los sueños el alma tiende a liberarse un poco del cerebro, y eso también Ujú. lo sabemos. Ujú. Sin embargo, cuando recuperamos la conciencia, el alma nuevamente se vuelve a establecer con nuestro cerebro físico y no nos acordamos de los sueños. Claro. ¿Me entiendes? O sea, Claro. viene como ese juego. Sí. Porque hay algo que me llamó mucho la atención en general los fenómenos de casi muerte, y es un detalle en lo cual yo no había puesto atención antes. Ujú. Eh, los pacientes cuando tienen estas muertes súbitas, no esperadas, Ujú. generalmente, como te decía antes, uno no le pone medicamentos para sedarlo porque están muy inestables. Por ende, Claro. tienen una tendencia a estar más conscientes y tienen estas muertes súbitas y tienen estos fenómenos de casi muerte. Cuando el alma vuelve, el paciente cae inconsciente. Y los Mm. pacientes relatan, no todos, pero me fijé en esos detalles, que ¿Ya? dicen, yo ya está fuera del cuerpo, y de repente caí inconsciente y volví. Ujú. Ujú. Entonces, eso me da mucho sentido lo que yo te digo. O sea, el momento que el alma vuelve, nuevamente se rige por las normas del cerebro físico, y ahí cae Ya. inconsciente. Y no tendría lógica, Ya. ¿ya? Entonces tú Entonces, hablas, por como que ejemplo, de un alma consciente y de un alma inconsciente, ¿eso es?
Claro, me refiero que el alma mientras está Y en el el cuerpo cuerpo. físico, Mm, sigue al cuerpo. Y el cuerpo sigue al alma. claro, Hay una claro. simbiosis muy importante, Mm, ¿ya? sí, sí. Y eso también, por ejemplo, la gente que tiene algún tipo de retardo mental, también se han visto casos de gente con retardo mental que Ujú, ha recuperado un poco un poco su memoria incluso o sus capacidades intelectuales después de estos fenómenos de casi muerte. Y no se ujú, explica de otra forma, digamos. ¿Ya? Entonces, mm, probablemente ahí al desprenderse, recobra todas las facultades que tiene el alma. mm, ¿Ya? sí, Entonces, sí, eh, es una teoría mía, pero me causa claro. mucho sentido por esto. ¿Ya? Mm, Y lo otro que también me causó mucho sentido que cuando Raymond Moody describe las fases de muerte, eh, habla de que cuando el alma sale, muchos pacientes tratan un gran ruido. sí. Dice, Ujú, si tú ves el libro, dice, hay un gran ruido. Y mm, ese ruido, a mí me hizo ruido. Entonces dije, bueno, ¿por qué se puso un gran ruido? Cuando el alma sale, se produce una mayor perceptibilidad de todo. Mejora su ujú, visión, capacidad de volar, y probablemente en el momento que se está despegando del cuerpo físico, la audición mejora mucho y se establece como este ya. ruido tan fuerte. Ujú, Probablemente es capaz de escuchar otros sonidos que no escuchamos en forma habitual. O sea, de hecho, puede incluso leer pensamientos de algunas personas y puede escuchar los pensamientos. Entonces, en ese desapego se puso este gran ruido. mm, Entonces, ujú, por ahí más o menos lo enfrenté. Entonces, el anestesia, ¿qué pasa en la anestesia? La anestesia, el paciente va voluntariamente, el alma sabe a lo que va también, y mientras esté todo manejado dentro de ciertos parámetros, el alma va a estar tranquila y probablemente no va a tener grandes recuerdos, salvo que tengamos eventos traumáticos. Y ahí sí, perfecto. el alma se puede dañar porque evidentemente va a tener recuerdos traumáticos, va a tender a salir y ya es otro tema, ¿ya? Ya. Ujú. Que no es el caso, por ejemplo, de estos pacientes que son intubados. Te iba a preguntar, hablabas de pacientes inestables. Sí. Inestable quiere decir que de acuerdo a su examen, no sé, un examen de sangre, que son hipertensos, que tienen alguna No, cardiopatía, o qué es lo que es inestable. Ujú. un paciente inestable es un paciente que tiene un riesgo alto de fallecer en Ya. el acto quirúrgico. Ujú. Por ejemplo, Ya. el caso que te decía antes, Sí. un envaso tubario roto, un choque hipovolémico, un paciente que llega con acuchillado, un baleado, un accidente vascular Ya. grave, son pacientes muy Sí. lábiles. Y son pacientes que Mm. son inestables, porque en el fondo tienen tendencia a irse, digamos, hacia la inestabilidad. Que es distinto el caso de Mm. alguien sano que se va a operar, el ejemplo que tiene antes, de una hernia, que es realmente diferente. ¿Ya? Claro. Ujú. Y también, obviamente, el alma sabe a lo que va porque sabe y conoce a qué cosa va. Cosa distinta que ocurre en los Mm. niños. Los niños, por el miedo que tienen, ellos pueden tener esta mayor labilidad de que tengan estas escapadas de Mm. alma que en algún momento se pueden producir en una TDP, en una terapia basada a posterior, cuando son un poco más grandes, uno puede Mm. rescatar algún problema puntual ahí. Porque los niños Claro. tienen mucha tendencia al miedo. Y el miedo fuerte de los niños hace que su alma tenga más facilidad de salir que en los adultos. Mm. Ujú. Sí, Eso está entiendo. súper descrito. Los niños que están en fenómenos, niños graves, oncológicos, tienen mucha más tendencia a salir de alma. Eso Mm. está descrito en amplia literatura. Ya, perfecto, sí. Y por ejemplo, en el caso de los pacientes ahora por el COVID, que son intubados, son pacientes inestables, supongo, ¿no? Ellos Sí, son con esta anestesia general y sí, se mantienen con la anestesia durante todo el tiempo que estén intubados. sí, los pacientes COVID, Ah, cuando son incubados, eh, son bajo los mismos medicamentos que usamos para anestesia general. Por ya, ende, ellos no se dan cuenta del proceso, ¿ya? ya, El problema del paciente COVID es el miedo que tiene a lo que viene después. Ya el paciente se duerme con miedo, ya. y eso es obvio. Y Ujú, el segundo problema es el despertar del paciente. Porque un ujú, paciente en algún momento hay que sacarlo del ventilador mecánico, lo que llamamos en mm, medicina el weaning. En el fondo empezamos a quitarle de a poquito apoyo y vamos viendo cómo responde.
Ya, ¿ya? ok. Y el screening en estos pacientes, en general, ha sido bastante complejo. Por Ya. ejemplo, un paciente que se opera, no sé, de un tumor cerebral y que se entrega a ventilación mecánica en 2 días, generalmente en 24 horas está así fuera del ventilador. En estos pacientes, Mm, por el daño pulmonar que tienen, pueden estar 2 semanas, 3 semanas o un mes en ventilación mecánica, y en ese proceso se han tratado de sacar varias veces, mm, pero ya. no se ha podido. Para sacar a Ujú, un paciente hay que ir retirando los sedantes, ya. y eso hace que Ujú, empiece a despertarse con un tubo en la tráquea, inmovilizado, con algún grado de relajación muscular. El relajante muscular no es el relajante muscular que uno se toma. El relajante muscular lo que produce es una inmovilidad absoluta. No te puedes mover, no puedes respirar, si no es por el ventilador. ujú, Entonces, ya. esa Ok. situación es muy traumática. Y ahí sí podemos tener, eh, evidentemente, pérdida de alma, eh, salida del alma, etcétera. ¿Ya? Sí, Más que la intubación. perfecto. Es el proceso del despertar el que puede producir algún grado de alteración posterior. Ahora, Mm, generalmente, bueno, yo revisé alrededor de 30 entrevistas de pacientes que habían sobrevivido a la UCI, tanto en Chile como en otras partes, y en ya. general no tienen mucho recuerdo del tema, ¿ya? Ok. En general están más bien agradecidos de la vida, una experiencia de mucho aprendizaje, les cambió la visión respecto a la gravedad del tema, la visión respecto a la familia, y Mm, probablemente en ese proceso pueden haber influido algunos procesos de casi muerte, no sabemos. mm, Cuando alguien ujú, cambia la visión tan radicalmente, claro, evidentemente si tú estás a punto de morir, te la puedes cambiar, pero puede que haya pasado algo más y uno podría investigarlo. Lo que pasa es que uno generalmente no lo pregunta. O sea, ningún médico en mm. general pregunta las cosas. Pero tú dices su perspectiva frente a la vida, frente a ellos mismos, ¿hay un Sí, cambio claro, radical que he observado por la familia también? sí, Mm, así es. Entonces, interesante. eso puede estar supeditado a estos fenómenos que sería interesante poder investigar. Eh, Claro, Evidentemente, los médicos tradicionales, de los cuales estoy yo también, no es tan fácil, porque no es tan fácil empezar a preguntar ese tipo de cosas, claro. Sí. pero Sí. son cosas que se pueden ir abordando. Ujú, Para el caso nuestro, si me llega un paciente, porque probablemente de aquí a un año nos van a llegar varios pacientes de esto, con sí. algún tipo de algún estrés postraumático, alguna depresión crónica, Mm, etcétera. mm, Entonces, yo creo que es un paciente que uno puede abordar desde esa perspectiva y saber que en ese momento eh, eh, pueden haber pasado todas estas cuestiones que estamos conversando. mm. ¿Y qué pasa, por ejemplo, si muere durante la anestesia? O sea, mientras está intubado. ¿Qué A ver, pasa ahí con el alma? esa es una buena pregunta y también revisando los apuntes de la doctora Kubler-Ross, Mm, hay un tema que a mí por lo menos me tranquiliza y ella lo describe muy bien. Según todas las entrevistas que ella hizo a pacientes que tuvieron estos fenómenos cercanos a la muerte, mm. lo describe muy bien. Dice, nadie muere solo, Ya, ¿ya? ya, Porque cuando uno muere, siempre viene alguien a recibir. ya. Hay asistencia. Ujú. Siempre, siempre existencia. Entonces, lo describe muy bien. Dice, ya sea que te mueras en el desierto muerto de sed o te mueras en una nave espacial como astronauta único, nunca vas a estar solo. Aunque te Entonces, yo mueras, creo por que, ejemplo, inconsciente, porque aquí te mueres aunque te, mu- inconsciente. aunque te mueras inconsciente, aunque te mueras Mm, inconsciente. Y ya, probablemente el gran problema de morirse inconsciente es no saber que puedes morir, ¿ya? mm, Y el problema yo creo que viene un poco más atrás. El problema viene cómo enfrentamos la muerte finalmente. Porque eh, claro. el principal miedo que uno puede decir, bueno, si uno se muere en una UCI o se muere en un pabellón, ¿qué posibilidad hay que esa alma quede como perdida? Claro, ujú, Es el miedo que uno tiene y probablemente tu pregunta es apuntada para allá. claro. Eh,
probablemente el, si la persona tiene conciencia de su muerte, o sea, que sabe que se puede morir y sabe que la muerte es un paso para otra vida, no va a estar perdida. mm, Generalmente el alma queda perdida porque tiene mucho apego a la familia, mucho apego a sus bienes, muchos apegos acá. Entonces, mm, si uno trata de no ser tan apegado, probablemente ese proceso puede ser mucho, mucho más fácil. mm, Y finalmente, y finalmente lo bueno y la buena noticia es que alguien te va a venir a buscar, alguien te va a venir a recibir. Y mm. eso yo creo que es muy tranquilizador en estas circunstancias, eh, saber que finalmente tan solo nunca, nunca va a estar. Mm, claro, sí. Mira, Roberto, hay unas preguntas acá antes que se me pasen, ya se me pasaron. Había alguien, no la puedo ver, aquí está. Eduardo pregunta qué sucede con las emociones cuando se está bajo anestesia y lo otro, las vivencias, se me perdió. Y lo otro que preguntan es, Eduardo también, ¿las vivencias bajo anestesia son rescatables después bajo una regresión? Eso es. Ya. Yo diría que sí, no. A ver, las vivencias bajo una anestesia general profunda probablemente va a costar mucho rescatar algo, salvo Mm, que haya faltado alguna de estas patitas de la mesa que te dije, o sea, una buena mm, analgesia, una buena amnesia y una buena inconsciencia. mm, Y si, por ejemplo, tú puedes estar inconsciente, absolutamente inconsciente, pero puedes tener dolor. Y si tienes dolor, esa emoción sí la va a transmitir, ¿ya? ya. Y ese dolor te puede producir problemas psicológicos después que se pueden rescatar a través de la regresión, Mm, perfecto. ¿ya? Ujú, ujú. En Y general, dime. sí, es que me quedó una duda, porque al parecer son tres medicamentos que van dentro de esa anestesia general que para mí era una sola, que eliminaba Sí, el dolor, que quedaba inconsciente, que dejaba todo lo demás, pero son varias, ¿cierto? sí, sí. ¿Es tan necesario estar inconsciente en la cirugía? ¿Uno podría Sí. estar consciente sin... Ah, sí, porque no es tan O necesario. sea, lo que pasa es que, a ver, depende. Si te van a operar de un dedo, puedes estar No, consciente. Te ponen claro, anestesia ajá, local. Si te van a claro, abrir el abdomen o el tórax, créeme que nadie quiere estar consciente. ya, claro, No, hay que estar consciente porque a ver, yo me acuerdo de una frase que me dijo un profesor cuando yo era alumno y que ya. me describió qué, qué significaba estar intubado y despierto. Entonces, Sí, me pero ahí dijo una es... frase, ya, pero en Ya, el fondo, estás consciente de estar despierto, pero sí, no te puedes mover, sí, ¿ya? ujú, Eh, él me dijo una frase que en ese momento la escuché y se me grabó, pero no me causó tanto sentido como ahora. Me dijo, el estar intubado y despierto es estar prisionero dentro del cuerpo. ujú, Es eso, estás totalmente mm, atrapado. mm, Entonces, el estar consciente, a pesar de que no te duela, ¿ya? Eh, mm, te puede generar esa sensación de atrapamiento que sabemos lo que puede generar en la memoria del alma. O sea, si tú tuviste alguna muerte por atrapamiento, por un aplastamiento, te puede claro, gatillar un problema. ujú, Entonces, eso evidentemente sí, hay que estar inconsciente, obviamente. mm, sí, sí. Y, por ejemplo, estábamos hablando también cuando los pacientes eran intubados, ¿cierto? Y este miedo a la muerte que se tiene, que podría tener alguna dificultad, como dices tú, si está intubado y le vamos sacando la anestesia desde a poco y se encuentra con todo esto, con el temor, porque yo creo que el paciente, normalmente el de Occidente, cuando va a ser intubado, su mayor temor es que se vaya a morir y está esperando Exactamente. no morirse gracias a la intubación. Entonces, si eso llega a pasar, ¿cierto? Afloran todas esas emociones. ¿Qué podríamos hacer la familia del paciente o el mismo paciente en el momento que le informan usted va a ser ahora intubado? Ahora ya es desde A un ver, punto de vista de terapeuta. sí, sí.
desde el punto de vista de terapeuta, nosotros sabemos que por física cuántica, que de la física que cuesta harto entender, pero finalmente uno se la traga, digamos, eh, que el alma no conoce espacio y no Ujú. conoce distancia. Eh, si creemos eso y sabemos que gran parte de los pacientes mueren, tienen miedo de morir por dejar a su familia y también por el apego Ujú. y por las deudas pendientes. Claro. Una cosa que parece bastante aconsejable es que la familia, aunque no puede ir a verlo, porque no va a poder ir a verlo estando intubado, por supuesto que no va a poder conversar con él, Ujú. que le escriban una carta y se la lean en voz alta, aunque sea de lejos, Perfecto. diciendo de Ujú. todo lo bueno y todo lo malo, Ujú. y tratando de hacer las deudas. Yo creo que eso Ya. ya ayuda bastante al paciente. Ujú. Y lo Ujú. otro, que el paciente al despertarse, lo ideal es que vea alguna cara conocida, aunque, aunque, Ya. aunque, aunque no esté despierto 100%, porque puede estar medio dormido, pues sabemos que el alma puede salir. Claro. Y alguna foto de la familia, al menos una foto. Ujú. En general, Ah, ya. en general, en las UCI son bien reticentes a aceptar cosas porque todo puede estar contaminado. Entonces, Ujú. si alguien lleva una foto, lo ideal es que la lleve en una bolsa hermética que sea lavable, porque ahí la Ya. pueden utilizar todos los días y se la van a aceptar. Si la foto va en papel, lo más probable es que pase de la mano al basurero. Y tampoco se puede empapelar la pieza, tiene que ser una o dos fotos bien sobrio, porque también hay un tema de higiene, de contaminación, es una zona muy contaminada. Entonces, una Mm. foto plastificada o en plástico que sea lavable. Y este proceso que yo te Ujú. digo de cortar lazos con el paciente, de saldar deudas, de decir lo bueno y lo malo, yo creo que es bueno en general para la familia porque el paciente al salir sí se va a dar cuenta de eso, sí lo va a reconocer y probablemente va a tener un mejor paso Mm. hacia otro camino. Y Roberto, la UCI recibe eso de uno dejar la foto, de hacerlo cuando el paciente, mostrar la foto cuando el paciente está saliendo de esa anestesia o de Sí, esa intubación, sí, ¿sí? Ah, ya, sí, accede a sí, todas esas cosas. la verdad que depende mucho de cada UCI, pero en general se ha tendido bastante a humanizar el tema del manejo de los pacientes. Y si en Mm. general una foto familiar cumpla con esas condiciones, te la van a aceptar. Mm. Obviamente un mono de peluche no, porque no es lavable, pero sí una foto Claro, sí, claro, ya. ¿ya? Ah, qué bien, qué bien. ¿Y será que se estarán tomando esos resguardos con el COVID? ¿O está todo así tan movido que no está siendo posible? ¿Qué cosa lo de la foto? ¿Mm? Sí, sí, yo creo que sí. No sé, ¿Sí? yo creo que sí. Por eso te digo, especialmente con el COVID, tiene que ser una foto Ya. plastificada porque, para que la puedas lavar, porque en general todos esos lugares tienen que ser muy bien aseados. Y Mm. en general el papel se evita. O sea, de hecho, ni siquiera la ficha clínica entra a la sala donde está el paciente. Claro. Aquí dice que buena sugerencia con los niños, dice, es bueno tener objetos de apego. Sí, obviamente también. Mm. Objetos Claro. Sí. para plástico que se pueden lavar y todo el tema. Mm. Pero Excelente, súper bien. yo creo que eso es como una buena terapia. Ahora sí, dice aquí, y los adultos con tablet, sí, claro, también puedes hablar con tablet, con la luz y todo el tema así, Ya, obviamente ya. también. Ah. También, de hecho los pacientes que ya están saliendo pueden tener sus celulares también y cuando ya están fuera del ventilador, cuando están en sala los dejan ya. Mm. Ya, ok. Qué bien, sí. Y esas serían las recomendaciones que tú darías. ¿Alguna otra recomendación en ese momento? ¿Alguna sugerencia de algún ritual? ¿Alguna meditación que hacer? A ver, yo creo que las meditaciones pasan un poco por la creencia de cada persona, porque finalmente a mí me cuesta un poco recomendar algo. Mm. Bueno, tú sabes también que nosotros hicimos un pequeño plan piloto, o sea, lo llamo así, eh, porque yo empecé a remeditar, yo había dejado de meditar mucho tiempo y estoy meditando otra vez,
por el tema del problema de salud que tuve, y han andado Ajá. muy bien, y me ha hecho muy bien. Entonces, como yo manejo también algo de hipnosis clínica, empecé también a aplicar autohipnosis y tuve la idea de grabar un audio para mejorar un poco el estado anímico, mejorar la salud. Y ese audio Ujú. tú lo conoces, porque tú lo Sí. escuchaste, y lo han Sí. escuchado un par de personas y han andado bien, se han sentido bien, se han relajado y un poco eso también se puede hacer, digamos, meditar, escuchar ese tipo de cosas hace muy bien. Y de hecho ese Ajá. audio va a quedar disponible a partir de mañana, yo lo voy a liberar para que lo pueda descargar quien quiera, ¿ya? Ya. Es para Ok, que lo súper. autoescuche. Sí, Y, sí. y, Lo dejamos y en voy, la página. sí, y bueno, tuve un caso y tú también te comenté de un ex compañero de colegio que estuvo Sí. bastante complicado con COVID en Santiago. Y como yo estaba en ese proceso de, de grabación, le ofrecí un audio, pero ya este era bien dedicado a él. Y la verdad que preguntándole un poco a la señora, que también es una ex compañera, él tenía mucho apego a un campo que tiene en Villarrica su papá. Entonces, Ya. bueno, yo le introducí bastantes cosas ahí asociadas a su campo para Ujú. poder enlazarlo un poco con la zona y tratar de que se sienta bien. Y le jugué con la figura del árbol, para darle fuerza, Ya. ¿ya? Ajá. Nosotros en TDP sabemos que el árbol significa la imagen paterna, Ujú. pero él no lo sabía. Pero yo le introduje esa figura y bueno, como no tienen el nombre de él y no lo conocen, yo les puedo leer lo que él me puso. Se lo voy a Ujú. leer Ya. aquí para que escuchen un poco cuál fue su respuesta después de Oye, que ¿y escuchó este audio. él es médico, no tiene nada que ver con terapia, no No, es no, terapeuta, nada, ya, nada, ya. nada, nada. Ujú. Nada. Ujú. Ingeniero trabaja en otra cosa. Ah, ya, Y ok. me mandó dos mensajes. Dice, primero que dice, muchas gracias, me dice, recordé a mi Ujú. padre y lo estoy dejando ir para seguir con mi familia. Yo quedé para adentro. Ajá, Me dice, te me agradezco tu imagino. ayuda. En el peor momento me puso un cable a tierra. Me sacaste de aquí. O sea, lo saqué de la clínica y lo saqué para otra parte. Y para eso fue Mm, muy valioso. Me dio tranquilidad y conexión con lugares y seres queridos. Yo diría, me pone él, que fue un punto de inflexión entre la desesperanza y ver la luz a la cual agarrarme con dientes y muelas. mm, Entonces, qué lindo. eh, Ah, sí, fue muy bonito, muy bonito. Y, bueno, él aún sí, está convaleciente y todavía, pero evidentemente ese tipo de cosas son una ayuda. Y por eso claro. después grabé un audio general y como digo, lo dejo a disposición de quien quiera escuchar. Ya, súper. Mira, tenemos aquí algunas preguntas y comentarios. Dice, ¿cuál es la reacción emocional más habitual al volver de la anestesia? Es muy variable, es muy Ya. variable. Pero en general, eh, el tema en general depende de la cirugía cuando está asociada a dolor. Mm, Generalmente hay como mucho miedo, mucha intranquilidad, asociada mm, generalmente a dolor, ¿ya? mm, Y cuando no hay dolor, hay ansiedad. Y mm. por eso generalmente a los pacientes ponen post-anestesia, generalmente le colocamos medicamentos para prohibir eso. Entonces, en general tratamos de que no tengan esas reacciones emocionales. Mm. Pero Aquí, generalmente depende un poco también de que se operen, porque, insisto, si tú te operas de una hernia, tu reacción emocional va a ser que te quieres ir luego a tu casa. Si claro. te operas de un cáncer, va- vas a pensar que es parte del principio del camino. Entonces, Mm, mm. Y por ejemplo, en los pacientes que ahora han sido intubados, ¿qué reporte has tenido? ¿Cuáles son las primeras emociones? Ah, estoy miedo, vivo, ¿no? miedo, Miedo. Ah, miedo, ya. miedo, mucho miedo, Mm, mm, mucho miedo. Y sienten que tienen una nueva oportunidad, pero en general es miedo. Casi todos mm. reportan miedo. Yo, en los 30 casos que vi,
28, miedo. Ya. Mira, aquí hay otro, dice, una vez leí que hay que pensar cuando uno se va a operar, porque se pueden producir grietas en el alma. No sé bien qué es eso. ¿Es verdad? ¿Y qué pasa si uno se opera hartas veces? Y después dice abajo 6, 7, 8 veces, etcétera. Bueno, sí, los pacientes pueden operarse 6, 7, 8 veces y más veces también, depende de la patología. Bueno, sí, ese tema no lo toqué, pero sí, efectivamente, el campo áurico se quiebra un poco cuando uno se somete a un procedimiento anestésico. ¿Ya? Ahora, la explicación así científica obviamente no la tengo, porque esto no es ciencia, pero, pero lo más probable es que si tú desconectas el alma un rato y baja un poco su defensa ante el medio, sí, el alma pierde un poco su campo áurico y se generan grietas y efectivamente pueden entrar otras energías y todo el tema que aquí no lo vamos a tocar. Claro, sí. Así como son las cicatrices en el cuerpo, también pueden quedar cicatrices en Sí, el campo áurico. Ujú. así es. Sí, ya. Y después dice Roberto, dice en tu práctica médica, ay, se me borró. Roberto, en tu práctica médica durante la anestesia general, ¿aplicas lo que sabes sobre la pérdida del alma con tus pacientes? ¿Cómo? No, lamentablemente no, no mucho, no mucho. ¿Ya? Salvo, a ver, lo que pasa es que cuando uno está trabajando en urgencia cuesta un poco porque uno corre todo el día. Sin embargo, hay pacientes especiales con los cuales uno conversa eh, y siente que está muy asustado cuando son niños. Y yo lo que hago, una vez que se queda dormido, trato de hablar con él en silencio. O sea, le Mm, converso con el ya, pensamiento porque yo sé que si está dando vuelta por esa alma, me va a escuchar. claro. Trato de tranquilizarlo por esa vía, ¿ya? Mm. Eh, Vi que si una colega me van a querer quemar pasado mañana. Ah, ¿qué se tomó este? Van a decir. Ya, Ah, sí, sí, ahí te dice gracias la Vero, de la respuesta que estaba preguntando sobre el alma. ya. Estoy buscando si hay alguna otra pregunta que se me haya pasado. ¿Las vivencias bajo anestesia son rescatables? Sí, esa la vimos después de una Sí, regresión. Sí, sí. esa la vimos. Sí. Sí, yo creo, vamos a esperar cuál es la reacción emocional más recurrente. Dijiste que en estos momentos era el miedo, esa la respondimos también. Sí. Ay, no sé quién te dice Valesca, te dice brujo. Ah, La, ya. sí, dice tal vez te hayan quemado en varias vidas. Por eso no quieres Sí, hablar, yo creo, puede ser. cuando, claro, cuando te encuentres ahí. Sí. Roberto, agradecerte por estar aquí, por toda esa preparación que hiciste para nosotros para poder hacer este tema que era complejo, ¿cierto?, de tratar, pero muy importante y muy necesario también. Las almas se comunican, dice la de los médicos y los pacientes, exactamente, que es Sí, lo que tú sí, estabas haciendo. Sí, sí, exactamente. sí, sí, sí. Bueno, hay otro tema. Ah, ¿Qué pasa con el alma de los médicos, digamos? Que también está claro. expuesto al estrés y evidentemente sabemos que los hospitales son zonas llenas de alma y Ujú. energía, así que en general Mm, tenemos que protegernos sí. de alguna. Mira, Álvaro pregunta, ¿te has inducido un estado alterado de conciencia con medicamentos o anestesia o algo parecido? No, no Álvaro, porque en primer lugar, entrar en ese terreno es de altísimo riesgo.
los medicamentos anestésicos, especialmente los opiáceos, que los usamos a pasto en anestesia, Ujú. eh, son sumamente adictivos. Entonces, Ok. uno de los grandes problemas dentro de la anestesia son las adicciones de médicos, Mm, porque de repente eh, tratar de, no sé, tratarse un dolor de cabeza con un poco de morfina puede generar un problema adictivo serio. Entonces no, es mejor no meterse en ese campo, puede ser bastante malo, digamos. No, no es muy mm, saludable. eh, mm. y, y tenemos, por supuesto, que tenemos una gama de medicamentos para hacer estados de conciencia alterados, que probablemente uno puede lograr varias cosas, pero creo que no, no, Mm. no es recomendable bajo ningún punto. La ketamina, que es conocida como droga que usan algunos delincuentes para asaltar, bueno, el propofol, que, entiendo que lo habrán leído en algún lado, las morfinas, el fentanil, son dos medicamentos Claro. de alto riesgo. Mira, Meilín dice, me gustaría saber si tú le cuentas a tus colegas que realizas terapias regresivas, Sí, ya que el saben varios, ámbito científico discrimina. sí, saben varios. Eh, eh, la verdad que cuando cuando estudié el tema de TDP, lo estudié porque tomé la decisión de hacerlo y evidentemente lo repartí a los cuatro eventos. Eh, Ah, ya. Qué valiente. no, Ajá. no, es que es que si no, no tenía por qué ser, digamos. O sea, no, si no, no lo estudiaba. Ya. Y, y bueno, lo que pasa en estos casos, cuando uno estudia este tipo de cosas tan extrañas, eh, la gran mayoría te levanta la ceja, pero hay un porcentaje que después te habla así como para callado, te llama para la orilla, oye, ¿sabes que yo tengo un problema? ¿Me podría hacer una regresión? O sea, finalmente siempre la gente está necesitada y finalmente, a ver, el 80% de mis pacientes del tiempo que hice hasta TDP eran gente del hospital. Churra, mira. Qué bueno, ¿eh? Pero qué Entonces, bueno. claro, ¿Eh? así es. Sí. Entonces, eso te da a entender que la necesidad existe, pero que evidentemente cuesta aceptarlo. Ahora, así como yo hice este análisis ahora, yo creo que las cosas son totalmente complementarias. O sea, siempre lo he pensado así. Y uno Sí. lo puede dar cuenta que tú puedes complementarlo. Una cosa no excluye a la otra, Mm, en absoluto. exactamente. Sí, toda la razón. Gracias, un abrazo, dice la Valesca. Felicitas, te felicito, dice la Meilín. Te felicito. Sí. Me parece muy bien. Dice, ¿hay diferencias entre los anestésicos y las reacciones emocionales de los pacientes? Sí, sí. Ya. Hay medicamentos que producen franco así como depresión, como embotamiento, como letargo, y hay Mm, medicamentos que producen euforia. ¿Ya? Y a mm, veces el mismo medicamento puede producir euforia o lo otro de acuerdo al paciente. Eh, hay medicamentos que producen alucinaciones, otros que no producen. Hay diferencia franca. Y de hecho, bueno, como eh, generalmente el gran problema de los medicamentos que tienen efecto adverso, y el efecto adverso hay que manejarlo con otro medicamento que también tiene efecto adverso. Entonces, a veces los medicamentos que usamos nosotros, algunos producen náusea y vómito, tenemos que darle algo para la náusea y vómito, o algunos son alucinógenos, tenemos que darlo para la alucinación, y así vamos dando una mezcla de medicamentos mm. eh, que, que son necesarios. Pero a veces sí, eh, a veces el paciente no requiere tanto medicamento, a veces requiere nomás que uno lo escuche. Sí. Eh, Oye, pero esas reacciones vienen después que sales de la anestesia, ¿o no? sí, claro, sí, Sales claro. de la anestesia y empiezas ahí con euforia o algún estado Sí, depresivo, qué sé yo. Ya, sí, claro, sí. claro. O sea, Ahora no o todas ya, las anestesias. Ya. Ajá. Para las distintas operaciones no es que uses la misma anestesia tampoco. Depende de la o ya, operación, la anestesia. depende de la cirugía, claro, Ujú. somos Sí. diferentes dosis o diferentes analgésicos, ¿no?
Sí, ok, Exacto. ya, súper, ya, ok. Ahí se están despidiendo. Ok, te vamos entonces a despedir, Roberto. Muchísimas gracias, porque ya nos quedan como 5 minutitos nomás para despedir. Te agradezco un montón que hubieses aceptado esta invitación, que estuvieras aquí con nosotros, de haber preparado, porque te diste el tiempo de preparar un tema para estar con fundamento aquí, conversándonos y respondiendo las preguntas. Así que muchas Muchas gracias. gracias. Gracias por la Esperamos invitación. encontrarnos otra vez. Ujú. Gracias a Aquí, ti por aquí estar. preguntarle al Eduardo si hay una contraindicación con las psicopatías graves con anestesia. Sí, hay algunas contraindicaciones de algunos medicamentos, Eduardo, que no podemos usar. Por ejemplo, la ketamina no lo usamos en psicópatas graves, porque podemos agravar la psicopatía. Mm. Ahí, gracias y muchas gracias y varios corazones para Roberto ahí van. Así que agradecido a Roberto, muchas gracias por estar aquí. Abrazo a todos, buenas noches, que tengan una muy buena noche. Chao, chao. Buenas noches, chao, chao, que estés bien. Chao, chao. Bien, ahí despedí a Roberto entonces, creo que ha sido una interesante transmisión, pudimos sacar muchas dudas que habían y pucha, qué maravilla tener un médico anestesiólogo y también es terapeuta para darnos esas dos miradas. Agradezco a todos los que se conectaron, gracias por estar aquí, por habernos acompañado, por dejar entrar en sus vidas, por dejar entrar en sus almas. Los dejo invitados para la próxima semana, día jueves, las 21 horas, con otra interesante transmisión de la ASHTEPIT, la Asociación Chilena de Terapeutas de Vida Pasada. Chao, chao, que estén bien, chao a todos.